Buena, Cabe. ¿Bien y tú? Oh, no lo escucho. Triste. Y Carmen, ¿cómo estáis? Hello, hello, ¿qué se Talca. Ah, ¿Qué talca? aquí estamos. Estoy emocionado porque es el cumpleaños del tío. Uh, Hola Mari, hola Sandor. Hola. Tengo que saludar a Mari primero. No, qué raya esto. Lámparo. Abuela que le ponga baila que ando con Bailita. Dímelo más, ando buscando una criminal. Exacto. Marcianeque. Marcianeque. Mari Carmen, no podemos compartir música con nosotros. Nos tienen bloqueados. Oh. Yo digo que la amparo al escenario. No, Mari Carmen, lo Mira pasamos. qué buena, mira qué buena. A baño, baño. No sé lo que pasó hoy día. Lo que pasó hoy día es que llegó el puto fin de semana, weón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sí? Ya. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, el mismo Dante, pero lo cambié. Sí, le pegué una enchula. Ya, sí. Gracias. Sí, ya. Ya, silencio, por favor, los que están acá en la sala. Primero, como siempre, se agradece mucho la asistencia, así que qué bueno que tengamos mucha gente aquí presente. Los que están en Zoom, ¿me escuchan? Uy, son re poquitos en Zoom. Bueno, si están todos acá, no. Sí, pero se escucha. Me dijeron que se cortó el pelo. Puta. Un poquito. Ya, ya. Comencemos. Nos queda re poco para nuestra prueba. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que hacer muy, muy eficiente nuestro estudio. ¿Ya? La ayudantía de ayer, ¿quién fue? ¿Fue gente? ¿Por acá? ¿Fueron? ¿Fueron? ¿Y cómo estuvo? ¿Buena? ¿Bien? ¿Vieron un par de criterios? Por lo que me dijeron, alcanzaba a hacer uno o dos ejercicios cortitos. Eso. Ya. Ahora vamos a terminar de ver la materia para que el jueves hagamos ya ejercicios un poquito más profundos. Con eso cerraríamos esta parte de la materia. De hecho, hoy día tenemos que terminar de pasar la materia para la prueba. ¿Ya? Para que estemos claros. Lo otro, esta diapositiva yo la ajusté un poquito de la que teníamos de antes. ¿Ya? Le cambié un par de cosas de la primera parte y le agregué todo lo de conflictos de evaluación de proyectos.
¿ya? ¿Por qué? Porque antes lo veía en diapositivas separadas, pero encontré que es mucho más práctico tenerlas en una sola. Criterios y los conflictos de los criterios de evaluación de proyectos para poder cerrar la materia y de vuelta de la prueba, que es de vuelta de la semana de pausa. O sea, si es que vienen esas clases, ya partimos a full con lo siguiente. Dígame. Muy poquito, pero cambio unas cosas, pero muy chiquitito. Sí. Ya. Comencemos. ¿En qué estamos? ¿Quién quiere levantar la mano? Comentar. ¿Sí? ¿Sí? No vino Sandor ni la Mari, pero vinieron los demás, vino la Laura. ¿Sí? Sí, Sandor, dígame. ¿Sandor? Dos cosas, profesor. Estábamos trabajando con la TIR y con el BNA. Y, profe, ¿podríamos tener un horario como de preguntas? No sé si el fin de Sí. semana, pero coordinar algo. Sí, sí, de todas maneras. Ahí lo tienen que ver con los delegados, que me avisen y podemos hacer un horario. A lo mejor este fin de semana sería bueno para que tengan una semana para la prueba. Yo no tengo ningún problema. De hecho, podría ser el fin de semana o el viernes. Ahí tienen que ver bien, pues, ¿ya? Y me van avisando. Ya, exactamente. Nosotros habíamos visto hasta ahora algunos criterios cómo se evalúan los proyectos, para que estén muy claritos con eso. Yo incluso le hice algunas preguntas, como por ejemplo, si ustedes tienen dos proyectos, un proyecto, lo que sea, ¿cómo lo evalúan? Así partí la clase anterior. Entonces algunos me dijeron, no, profesor, veo si tiene utilidad, veo si genera flujo, veo si es bueno, veo si es el riesgo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso que me comentaron, que se acercaba bastante a la lógica de lo que tenemos que ver acá, yo les comenté de que nosotros vamos a ver en clases 3 criterios, que son independientes, 3 criterios, los cuales los empezamos a analizar. Ahora vamos a retomar un poquito para ir lo más rápido posible. Y además vimos un cuarto, lo dejamos pendiente en realidad, que era el índice de rentabilidad, que lo vemos en ciertos casos solamente. ¿Me van siguiendo? Entonces, le voy a hacer clic ahí. Nosotros ya vemos ahí. De esa diapositiva, ¿qué aprendimos nosotros del valor presente neto? ¿Qué es lo que era? ¿Qué supuestos había? ¿Qué complejidades había? ¿Qué logramos aprender de eso? Más allá de la parte algebraica, ¿no? Dígame. El descuento ya incluye el riesgo del... Exacto, ese es un punto muy bueno. El valor presente neto, algebraicamente, es traer a valor presente, sumar la inversión de un proyecto. Pero ¿dónde estaba la dificultad? O más allá de la dificultad, lo que ustedes tenían que saber, ¿dónde está? De que la tasa de descuento incluye muchas cosas interesantes. Primero, ustedes me tienen que creer cuál es la tasa. En Finanzas 2 nos vamos a centrar principalmente en las tasas, cómo calcular una tasa. Pero esa tasa, al menos conceptualmente hablando, ¿qué es lo que pasa? Incluye el riesgo. Por lo tanto, cuando alguien me dice, no, profesor, es que este proyecto tiene un BPN muy alto, pero es muy riesgoso, ahí está teniendo un error conceptual. Porque el proyecto en el cual, si da BPN positivo, ya incorporamos el riesgo. ¿Y cómo lo incorporamos? A través de una tasa de descuento equivalente a ese riesgo. Que si es alto o baja, uno no puede opinar, sino que simplemente esa tasa está asociada al riesgo de ese proyecto. Bien, muy bien. El segundo, la tasa interna de retorno. ¿Qué era? Esto ya lo vimos la semana pasada. Me imagino que están a full estudiando solo finanzas. ¿Sí o no? Pero ¿cómo, pues? Sí, ya están. Y dígame. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere uno a la máxima rentabilidad que podemos exigirle? ¿Eso qué significa eso concretamente? ¿Se acuerdan o no? No, concreto me refiero a cómo se ejecuta eso. Sí, dígame. ¿Rentable? Ya, donde deja de hacerse rentable bien. Y cuando yo les digo un proyecto que yo le puedo exigir rentabilidad, ¿a qué nos referimos?
a la tasa de descuento. O sea, cada vez que yo les digo cuánto le estoy, comillas, exigiendo al proyecto, me estoy refiriendo cuánto, comillas, castigo los flujos para traerlo a valor presente. Si los traigo a valor presente con una tasa bajita, es que, comillas, le estoy exigiendo poco. Si esa tasa de descuento es muy alta, le estoy exigiendo un poco más. Entonces, lo máximo que puedo exigirle, o sea, lo máximo que puedo traer a valor presente con una tasa lo más alto posible, es la TIR. Por eso la TIR es tan importante, porque es lo máximo que renta el proyecto. Ahora, yo les dije a grandes rasgos de que muchas veces la TIR puede ser positiva, puede ser muy alta, pero puede que a lo mejor tengamos que incorporar en nuestro análisis otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto voy a tener que invertir? A lo mejor la TIR es muy alta. Sí, es verdad, la TIR es muy alta. Pero, oh, a lo mejor la TIR es muy alta, pero ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor tengo que invertir mucho para tener esa TIR. A lo mejor esa TIR es muy alta, pero es un proyecto a muy largo plazo. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar. Cuando ustedes los contraten para esto, porque para eso los van a contratar. Cuando si es que se dedican a finanzas puras, finanzas, a ustedes les van a decir, porque es muy probable que ustedes egresen, terminen y tengan un equipo a cargo o alguna jefatura, que es normal y está bien. A ustedes les van a decir el gerente general, oye, tú que eres ingeniero, ¿podías pegarle una analizada a esto y decirme tus comentarios? Lo primero que ustedes van a decir, mira, necesito esta información, dame los flujos futuros, dime qué tasa prox de descuento están utilizando, y con eso ustedes van a poder calcular el VAN, la tasa de descuento, y van a poder hacer comentarios generales. A eso queremos llegar, que ustedes estén capacitados de hacer ese tipo de informes en la vida real. ¿Ya? ¿Estamos claros? Esos dos eran los más importantes. ¿Cuál de los dos primeros es el que yo les dije que más se usa en la práctica? ¿Cuál? Pero levanten la mano, pues, que no veo. Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. Ya, los dos primeros, pero de esos dos primeros yo les dije que uno se usaba más que el otro. Pero ponga su micrófono, pues. Pero pónganme ese micrófono. ¿Cuál? Dígame. Es la TIR la que más se ocupa. Exacto. La TIR es la que más se ocupa. Eso lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque el valor presente neto tiene el sesgo del monto que se llama. Es decir, que puede tener un PPN muy bueno, pero tiene muchos factores alrededor que lo pueden distorsionar. Además, y ahí es donde nosotros quedamos en la clase pasada, en ver el payback o el periodo de recuperación. Y ahí vamos a partir. A ver, voy a llegar a la diapositiva de eso. A ver, ahí. Primero, el payback o el periodo de recuperación, tenemos dos formas de calcularlo. El simple y el descontado. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Quién? Y voy a cachar al tiro quién está leyendo. ¿Quién leyó para el control del viernes pasado? Me imagino que todos están leyendo. ¿Ustedes saben cuál es el curso prioridad de este semestre? ¿En serio nadie? Uf, ya. ¿Y qué es lo que era esto? ¿Se acuerdan o no? El periodo de recuperación simple, descontado, ¿qué significa? Dígame. Exacto. Y para eso, ¿por qué hay dos formas? No es que una forma sea mejor que la otra. Ojo con eso, porque mucha gente tiende a confundir y decir, pero si existe la simple, existe la descontada, ocupo siempre la simple. O sea, o ocupo siempre la descontada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que la simple es, si bien es muy básica, no tiene un error muy limitante que tiene la otra. Nosotros simplemente vamos a decir, nosotros invertimos 1 millón, si sumamos todos los flujos positivos, así, sin valor del dinero en el tiempo, así linealmente, ¿en qué momento recuperamos esa inversión que pusimos al principio? Eso es el periodo de recuperación. Y ahí uno puede decir, mira, yo lo recupero en el periodo 3,7, que es la cantidad que alcanza a cubrir. Dígame. Que los cupones no los traigo a valor presente. Ya. Los sumo así nomás, el cupón completo. Ese es el método simple. Pero calma, voy a llegar. Ese es el simple. El descontado, ¿cómo creen que es? Pero ponga su micrófono, pues.
Solo flujo futuro. Los flujos futuros, exactamente. Ahora, al tiro, una pregunta conceptual. ¿Cuál de los dos va a tener un periodo de recuperación más lejano? El segundo. ¿Por qué? ¿Qué cosa, qué cosa? Pero puso su micrófono. No, pero dígame si está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Perfecto, porque al traer a valor presente los flujos que van a tratar de cubrir la inversión van a ser más chiquititos que en el otro método. Bien, y ahora la pregunta, y por eso les digo, uno podría tender a pensar de que el traerlos a valor presente con, el traerlo a valor presente en el método descontado podría ser mejor, pero ¿cuál es el error que tenemos ahí? ¿Cuál? Voy a cachar el tiro que me está siguiendo. ¿Cuál? Diga, ¿qué cosa? ¿Cuál es el error al utilizar este? Dígame. La tasa, muy bien. ¿Qué tasa utilizo para descontarlos? Y si yo comparo dos proyectos, ¿será representativo que cada uno lo descuente con su tasa? No necesariamente. Por eso se sigue utilizando mucho el simple, porque no tiene el sesgo de la tasa. ¿Me van? ¿Alguien no entendió eso? ¿Sí? ¿No? Dígame. De que yo no puedo unificar, si yo tengo dos proyectos y quiero calcular el periodo de recuperación o el payback de cada uno, no tengo por qué utilizar cada uno su tasa. En estricto rigor, yo debería utilizar una tasa común, o la tasa que para mí es riesgoso meterme en cada uno de los proyectos. Porque no necesariamente, primero, es muy poco probable que la tengamos. Entonces, normalmente se utiliza simple, eliminando ese posible error. Y segundo, yo quiero comparar dos cosas que para mí podría ser igual de riesgoso. A eso es lo que voy. Entonces, puede que sea o puede que no, o a lo mejor cada proyecto tiene su posibilidad. Por eso existen las dos formas. El periodo de recuperación simple o el periodo de recuperación descontada. ¿Ya? Ya. Sigamos. Esta cuestión que está acá es uno de los tres métodos independientes que vamos a ver, pero a diferencia de los dos métodos anteriores, ¿qué va a pasar? Me tienen que dar esto, el plazo de corte. Por eso, en estricto rigor, si bien es un criterio independiente, aunque sea un criterio independiente, necesito información extra y no es información concluyente. Si yo le digo a usted, oiga, este proyecto tiene un periodo de recuperación de 10 años, ¿a usted le dice algo? ¿De por sí solo? No. Necesito compararlo con algún criterio interno de la empresa. Por eso, este criterio no es que sea peor, pero es muy específico. Y solamente sirve cuando la empresa tiene criterios ya establecidos. Si alguna vez ustedes participan en algún directorio, eso podemos hacer. Si alguna vez alguien participa en algún directorio, se va a dar cuenta que esa medida está sumamente establecida. Esa es una medida que tienen clarísima. El directorio probablemente diga, no, nosotros no nos metemos en ningún proyecto que tenga periodo de recuperación mayor a 10 años. Listo. Dígame. Oiga, ¿y número uno? Oh, le dejo la pista lista para que tú... Ya. No está, po. Así como, ojo, me dice usted. No está, pero está en sumo, ¿no? No, tampoco. Oh. Ya. No, ahí usted dice ahí. Aquí es donde se ven los de verdad. Ya. Entonces, teniendo esto muy clarito, este sistema o este criterio es bueno, sí, pero necesita un complemento. ¿Ya? Sigamos avanzando. Por otro lado, antes de seguir al cuarto criterio, necesitamos afirmar la nomenclatura. Me imagino a todos los que leyeron. ¿En serio nadie leyó? ¿No? ¿Sí? ¿Para el viernes pasado? ¿No? ¿Leyó o no? ¿Y se acuerda de esto? Pero...
Pero, ¿se acuerdan haber leído algo de esto? Los tipos de proyectos, ¿o no? Sí, pues y los casos, que eso es lo más entretenido. Uy, ya, está bien, ya está bien, está bien. Quedan 10 días, 10 días, 10 días para hablar. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a empezar a tener una nomenclatura nueva en esta materia. A los tipos de proyectos los vamos a llamar de distintas formas dependiendo de las características de los proyectos. Si el proyecto tiene cierta forma de flujos, lo vamos a llamar de una u otra manera. ¿Me van siguiendo? Primero, si el flujo, el A, que nosotros estamos viendo en la diapositiva, es el que siempre utilizamos. Al principio invertimos en negativo y después tenemos hartos flujos positivos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya. Ese tipo de proyectos se llama proyectos de inversión. De ahora en adelante ustedes lo tienen que saber. Sale así en la prueba. Se tiene un proyecto de inversión con tales características. Y ustedes tienen que saber a qué miércoles se refiere. ¿Ya? ¿Estamos claros? En cambio, si tenemos un proyecto y que también va a ser un proyecto a analizar y a calcular su VPN y también a calcular su TIR. ¿Qué pasa si el proyecto me ofrecen un proyecto distinto? En donde me dicen, mira compadre, oiga, si usted tiene el siguiente proyecto, usted va a recibir mucho dinero al principio y después lo paga en cuota. Puede ser un proyecto muy bueno para usted, po. ¿Y usted qué va a hacer? Va a calcular el VAN, va a calcular la TIR, ¿sí o no? Exacto, muy bien. Ese tipo de proyectos, ¿cómo se llama? Dígame. ¿Cuál? También va a depender de lo que nosotros queramos, ¿no? Totalmente, pero a usted le pueden llegar proyectos así. ¿Qué pasa si a usted le dicen, oye, tengo un proyecto en donde si me pasa mucha plata ahora ya la puedo devolver de cierta manera y puede ser muy rentable para la empresa? ¿O no? Aunque no lo necesite, puede que yo transforme cierta cantidad de dinero en una cantidad mayor. Eso es lo que también tenemos que ver. No solamente nos tenemos que centrar en los proyectos que son de inversión, que son los más tradicionales. Oiga, pues, guarde su teléfono. Ya. Entonces, dígame. Pero todavía no hemos llegado a eso. Ya. Además, y aquí viene una cuestión genial. Tomen nota de lo que les voy a dictar. Si el proyecto tiene solo un cambio de signo, oiga, pues anote, pues. Ya, si tiene solo un cambio de signo, ahora escuchen, dejen de anotar. ¿A qué me refiero con cambio de signo? De que invierto en negativo, flujos positivos, todo positivo. Eso es un cambio de signo entre flujos. Si existe solo un cambio de signo, es decir, primero negativo y después todos son positivos, o primero positivo y después todos son negativos, a ese tipo de proyectos se les llama, como dice en la diapositiva, bien comportados. En realidad es una traducción muy literal que yo no encuentro no muy exacta, pero es una traducción literal que aparece en el libro, como ustedes ya saben, como ya leyeron. Dígame. La TIR modificada. Sí, ya voy a llegar, tranquilo. Ve, usted leyó, sí. Pero en el texto sale, eso es lo que necesitan. Si por algo el control de lectura es el viernes pasado para la clase, si eso no es casualidad, no es como que, justo calzó que antes de la clase. Dígame. No, un cambio de signo. Puedes partir con positivo y después todo negativo, o partir con negativo y después todo positivo. No pueden haber cambios de después que diga, positivo, después negativo, después positivo, después negativo. No. ¿Por qué? Porque tal como dijo su compañera, y usted, oiga, usted lo debería saber, porque aparece en el texto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay solo un cambio de signo, nos sirven los criterios. Después vamos a ver los conflictos. Porque ¿qué va a pasar? Y esto ni siquiera necesitan la materia de
de criterios de evaluación de proyecto para darse cuenta. Pero ¿qué va a pasar cuando hay más de un cambio? O sea, no es que no funciona. Hay más de una TIR. Pero eso, algebraicamente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes que ya tuvieron, yo ya se lo he preguntado varias veces, ya tuvieron con Manolo, con Martita, ya tuvieron todos los cálculos, todas las cuestiones, o sea, ustedes manejan bien la parte algebraica. No necesitamos hacer un repaso de eso. ¿Y qué va a pasar cuando hay cambios de signo y el denominador es lo mismo y son varios? Vamos a tener más de una solución posible. ¿Y qué pasa si hay más de una solución posible algebraicamente? Voy a tener más de una TIR. Y ahí entra la TIR modificada y ahí vamos a entrar a los conflictos. Por eso es tan importante que ustedes sepan identificar los proyectos que son bien comportados de los que tienen más de un cambio de signo. Dígame. Que algebraicamente, si yo resuelvo, ¿se acuerda lo que era la TIR? Traer a valor presente, flujo futuro, que la TIR con un 20% me da. Pero si yo pongo, no sé, 150% también me da. Porque como es negativo y positivo, hay más de una tasa posible para que se dé esa ecuación. Entonces, ya, sigamos. No, oiga, no lo subvenciones, él tiene que leer su capítulo. Ya, entonces, teniendo eso en claro, nosotros vamos a tener muy clarito el decir cómo se comportan los flujos futuros. Tenemos proyectos de inversión, proyectos de financiamiento, y esos dos, si no tienen más cambios de signo, se llaman proyectos bien comportados. Ya, hasta ahí los que están en Zoom. Mari, Sandori, ¿quién más está? Sebastián, Claudio, Javiera, ¿sí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no, pues? Sí, Sí, profe. Mari, dígame. Sí, se va escuchando. Dígame. ¿Cuál era el nombre de los que tienen más de un signo? Como más de un... Más de un cambio. No, son proyectos que no son bien comportados. Solo eso. No ya, tienen no un tiene nombre. nombre. Ya. Exacto. Gracias. Ve que se sentó sin micrófono, po. Ya, dígame. Sí, o que el proyecto, o sea, ni siquiera que le fue mal, sino que yo lo tengo estimado que primero voy a tener 2 flujos negativos, después 2 flujos positivos y después 10 positivos. Sí, periodos de gracia, o que de repente ese periodo hay que hacer una compra. No se consideran cambios de signo. Eso lo debería saber, si usted maneja bien la parte algebraica. Ni siquiera criterios, solo parte algebraica. Dígame. ¿Sí? Es que da lo mismo el por qué. La cosa es que el flujo en un periodo es positivo y otro es negativo. Ya, sigamos. Otras formas, recuerden, dígame, acérquese a un micrófono, pues. Por último, para que quede grabado las preguntas. ¿Proyecto de financiamiento? ¿Qué? Cuando, por ejemplo, a usted le pasan dinero y usted lo paga en cuotas, puede ser muy eficiente para usted. Por ejemplo, a usted le pueden decir, usted tiene 2 proyectos, o pedirle plata al banco o hacer una emisión de bono. Son 2 proyectos de financiamiento y hay que comparar cuál de los 2 va a ser. Esos serían proyectos. Dígame. En este caso de recibir la plata y emitir un bono. No necesariamente, podrían ser excluyentes. Por ejemplo, de que si me prestan dinero, no me dejan emitir bonos. O si emito dinero, el banco no me presta. Exacto. Ya, sigamos. Además, dentro de la nomenclatura, ustedes tienen que saber, porque esto se los vamos a preguntar, esto es parte de materia, que ustedes sepan exactamente los tipos de proyectos que existen. Los de inversión, los de financiamiento, los bien comportados, o cómo se relacionan entre ellos, entre los que estamos evaluando. Si entre los que estamos evaluando no hay ninguna relación entre ellos, normalmente es así, pero no, si es que no hay ninguna relación entre ellos, son evidentemente... ¿Quién está levantando la mano? Sandor. Sí, profe, una pregunta cortita. Por ejemplo, porque está en el texto, si yo quiero calcular la TIR de un proyecto que tiene financiamiento, ahí tendría un problema porque no tengo un flujo negativo. Entonces, lo que tendría que hacer es como que el flujo negativo inicial sea el pago que hago con este crédito.
No, a ver, espérese. Un proyecto de financiamiento sí tiene una TIR, porque es financiamiento que usted tiene primero mucho positivo y después cuotas negativas. Va a tener una Ah, TIR. ya, perfecto. Entonces tengo una cuota grande al inicio positiva, después una que es como lo que pago para iniciar el proyecto y esa es la negativa para la TIR, ¿cierto? O incluso podría ser, es que, no, yo creo que no le ha agarrado la mano. Financiamiento es, por ejemplo, cuando usted pide dinero. Sí, po. Eso es un proyecto de financiamiento, que a usted le pasan 1 millón y usted paga las cuotas. La forma de pagar las cuotas son negativas. Ah, ya, al revés. Ya, como si yo fuera un ya entendí. Gracias, Es profe. totalmente inverso que un proyecto de inversión. Gracias. ¿Vamos? Ya. Si nosotros tenemos dos proyectos que estamos analizando, si entre ellos no hay ninguna relación de nada, obviamente, ¿cómo van a ser? ¿Cómo? Exacto. Además, o si es que al hacer uno necesito no hacer el otro, son proyectos excluyentes. Estamos bastante evidente, pero lo tienen que saber. Se pueden hacer un cuadrito, un resumen, porque eso yo se los voy a preguntar en ejercicios o conceptualmente, si son proyectos de inversión, son proyectos excluyentes, son independientes, qué va a pasar, qué características deberían tener los criterios de evaluación para tal tipo de proyecto con tales características. Lo tienen que saber y para eso tienen textos, tienen materia y lo estamos viendo esta es la segunda clase que lo vemos. Dígame. Ah, ya. Debe existir, asumo, un caso de proyecto de financiamiento e inversión que son mutuamente excluyentes. Sí. ¿Tiene algún ejemplo? No sabía cómo planteármelo. Es que a lo mejor usted tiene, no, es que usted puede comparar solo proyectos o que son de financiamiento o que son de inversión. No se pueden, no puedo comparar de uno o del otro. Ya, sigamos. Además, tenemos tipos de proyectos de acuerdo a los efectos que pasan si es que hago uno y el otro. Si yo hago uno y el otro, y al tener los dos, el VPN de ambos es mayor que el VPN de cada uno por separado, son proyectos complementarios. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Si hacer, no sé, poner un local comercial genera cierta inversión y genera cierta rentabilidad, y colocar un segundo local comercial genera cierta inversión y cierta rentabilidad inicial, hacerlos por separado genera cierto VPN y cierta TIR. Pero si yo los hago juntos, puedo hacer eficiencia, puedo tener un centro de distribución, puedo unificar la planta productiva. Por lo tanto, probablemente, habría que analizar, pero probablemente el VPN de hacer los dos juntos es mayor que la de cada uno por separado. Dígame. Sí, pues le van a decir. Le van a decir totalmente. Sí, a mí no quiero engañarlo, pero quiero que usted se sepa todo. Todo. Ya. En cambio, si es que yo tengo un proyecto, por ejemplo, esto una vez me pasó en la vida real, que hay un proyecto y era muy parecido al anterior, pero era una tienda de ropa, si no me equivoco. El poner una tienda, ellos tenían estimado cuánto VPN generaban por cada tienda nueva. Poner una les generaba, no sé, 10. Cada tienda nueva, pero se abrían las dos en la misma ciudad, ya en conjunto no generaban 20, generaban como 16. ¿Por qué? Porque existía mucha canibalización. No podía crecer una estando la otra tan cerca. Ese tipo de proyectos son proyectos sustitutos. Es decir, que yo puedo hacer el A, puedo hacer el B, pero hacerlos juntos no me suma el mismo VPN de cada uno por separado. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? ¿Estamos claros? Ya. Oiga, ¿por qué no está estudiando? ¿Pero por qué no ha leído nada? ¿O sí leyó? Ve, ya, pues, ¿por qué? No, pero de verdad, ¿por qué no leen? ¿Son muy pocas décimas? No sé. No, porque, dígame. ¿Qué cosa? Sí, pues, por eso le digo, de repente, pero si de repente me dijeran, no, profe, que si fueran, no sé, en vez de 4 décimas fueran 8, ahí la pienso. Igual, no sé, pues, se los pregunto para...
no sé, bueno. O a lo mejor me van a decir, no, profe, porque no las necesito, me voy a sacar un 7 en el control de ejercicio. Ah, también puede ser. Sí, dígame. ¿Puso su micrófono? No, comparado con cuenta financiera, hicimos menos controles de décima. Sí, pues. Igual tal vez Pero por eso mismo cada control vale mucho, pues. Yo entendería que si eran muchos, ustedes digan, no los voy a hacer todos, ya. Pero si ahora son poquitos, eran solo 3 para la primera prueba, para el primer control de ejercicio. Y no lo han hecho todos, po. Y por ahí nomás en notas. Entonces, no sé. No sé, yo tenía la esperanza de que a lo mejor no la necesitaban, así dije, me saco el 7 igual. Ya, sigamos avanzando. Ya, ahora que ya vimos la nomenclatura, ojo, ya vimos la nomenclatura, ahora vamos a ver cómo se miden los proyectos si es que tengo capital restringido. Acá es extraordinaria esta cuestión. ¿Por qué? Miren lo que les voy a decir. Acá vamos a entrar como a un loop de qué pasa primero o qué pesa más. Miren lo que les voy a decir. Si ustedes saben en economía, ¿ustedes se acuerdan lo que eran el mercado de capitales o no? ¿Qué es lo que era? ¿Quién me lo puede definir? Pues varios dijeron que, a ver, número 2. ¿Quieres juntar puntos para ser número 1? Dígame, ¿sí? ¿Qué cosa? Es lo que te permite pedir prestado y... Exacto. El mercado de capitales... Pongan atención. El mercado de capitales es donde todos transan dinero. Los que necesitan pedir y los que prestan. ¿Y qué es lo que hace que el mercado de capitales sea no perfecto? Porque sabemos que eso, pese a que los economistas lo usan como para todo, no perfecto, pero muy cercano a perfecto. ¿Qué es lo que hace? Que se pueda prestar a una tasa única. ¿No es cierto? ¿Estamos? Eso lo sabemos, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que estamos en un mercado de capitales relativamente avanzado o desarrollado o al menos suficientemente líquido, todo proyecto que tenga VPN positivo, alguien lo debería poder hacer, porque tiene VPN positivo. A menos que ya no exista gente con dinero para invertir, que ese es uno de los supuestos de que no puede pasar en el mercado de capitales. ¿Sí o no, pues? En estricto rigor, si ustedes tienen en su cabeza, son personas muy emprendedoras, dicen, ¿sabes qué? Yo tengo 4 proyectos con VPN positivo. Si el VPN es positivo e incorpora el costo de financiarlo o pedirle a un tercero, en estricto rigor, usted debería poder hacer todos los proyectos. ¿O no? ¿Sí o no, pues? Usted tiene en su cabeza decir, ¿saben qué? Quiero poner, no sé, una importadora, un restaurante, no sé, una constructora. Tiene muchos proyectos y todos tienen VPN positivo. Si es que tiene VPN positivo y existe un mercado de capitales, en estricto rigor uno debería poder hacerlos todos. Porque siempre va a haber gente en un mercado de capitales en donde me puedan prestar el dinero para que yo lo pueda hacer. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay ciertas restricciones prácticas de deuda. Y de hecho hay una unidad casi completa de eso en Finanzas 2. Que en la práctica, por mucho que en la teoría uno debiese un proyecto con VPN positivo, todos lo deberían hacer o deberían pelearse por hacerlo, porque tiene VPN positivo. Si ustedes tienen X cantidad de dinero, la van a transformar y van a generar más dinero. Dígame. De microeconomía, que existe esta restricción presupuestaria en el fondo. Exacto, van a existir ciertas restricciones presupuestarias a nivel estructural. Eso es lo que pasa acá mismo. Por lo tanto, teniendo esa explicación en concreto, ustedes, por mucho que tengan 2, 3, 4 proyectos con VPN positivo, puede que eventualmente tengan un capital restringido. O que ustedes digan, ¿saben qué? El banco me estima mucho, cree en mis proyectos, pero no me va a prestar más allá de 100. Da lo mismo la moneda. No me va a prestar más allá de 100, aunque yo tenga proyectos con VPN positivo de 200, no me lo va a prestar más. ¿Por qué? Por normativa del país, por riesgos, porque piden cierta estructura, etcétera, etcétera. En ese caso, si es que no nos prestan lo suficiente, nosotros vamos a tener un capital restringido y en qué nos vamos a basar para poder definir qué proyecto hacer. Dígame,
Número 2, dígame. ¿Qué cosa? En los criterios de ¿Y evaluación. qué criterio, conceptualmente, aunque aún no lo hayamos visto, usted en qué se va a fijar? En que cada peso que usted invierta, la rentabilidad. Y ahí, solo ahí, ojo, anoten eso con color y con todo. Bueno, está en la diapositiva siguiente, si no me equivoco. Solo cuando hay capital restringido, lo que me dice este indicador, que es el índice de rentabilidad, sirve. Si es que no hay capital restringido, me va a entregar información, pero no va a ser información que me ayude. ¿Por qué? Dígame. ¿Qué cosa específico? Me sirve el criterio de evaluación de proyectos llamado índice de rentabilidad. No, porque ¿qué pasa si yo le digo a usted, usted tiene 2 proyectos nomás y puede hacerlo si quiere? Si yo le dije, ¿ah? Exacto, yo no puedo hacer, no tengo el capital para hacer los 2, puedo hacer solo uno. Serían eventualmente excluyentes. Pero no excluyentes por un tema operativo, que es lo que vimos antes, sino que excluyentes porque yo no tengo el dinero para hacerlos. Eso es lo que pasa. Eso es capital restringido. Eso. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Ya. Entonces, ojo acá. Sigamos acá. Si se tienen recursos limitados o capacidad máxima de riesgo por proyectos, es decir, lo que yo les decía, lo que yo les comentaba, si es que no tengo la capacidad de deuda para invertir en todos los proyectos, no tengo, ¿por qué? Porque el banco no me presta, no sé, porque hay restricciones del país, por cualquier cosa, o porque hay un riesgo que los dueños no quieren invertir en tantas cosas, independiente de donde sea, nosotros vamos a tener que hacer algo que se llama racionamiento del capital. Es decir, el capital no lo podemos meter en todos los proyectos, sino que vamos a tener que elegir solo algunos proyectos. Y en ese caso, solo en ese caso, que es decir, que tengamos más proyectos de los que nos da nuestro capital de invertir, vamos a tener que ocupar esto. Ahora, este era lo que les decía antes. Un mercado de capitales líquido, o al menos suficientemente líquido, no debería tener un límite de inversión, sino proyectos que no son suficientemente rentables. O sea, uno debería fijarse solo si tiene VPN positivo, en estricto rigor, siempre va a tener una forma de financiarse. Ya. El índice de rentabilidad es una división, anoten eso. ¿Cómo calculo el índice de rentabilidad? Como la división que está ahí. Valor presente de flujos futuros dividido la inversión. Anoten eso, o márquenlo, subrayenlo. Valor presente de los flujos futuros dividido la inversión. Esa división me va a dar, obviamente, que un dato, algo, y ese dato que me dé es el índice de rentabilidad. Si es mayor a 1 esa división, ¿qué significa? Pero explíquenlo un poquito más, pues, con su micrófono. La inversión cabe más de una vez en ¿Qué cosa? que el valor, o sea, geograficamente significa que el valor de la inversión entra más de una vez en el valor presente de lo que generó. Por lo tanto, tengo rendimiento. Exactamente. O sea, conceptualmente, lo que a nosotros nos dice es, si traemos a valor presente los flujos futuros, ¿ya? Para que sea mayor a 1, significa que ese valor presente de los flujos futuros es mayor que lo que invertí para generarlos. O en otras palabras, significa, si es mayor a 1, significa lo que aparece acá, que el proyecto tiene un VPN mayor a 0. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, si es el índice de rentabilidad es mayor a 1, el VPN es mayor a 0. Bien, pero no me sirve solo para eso. Me sirve para comparar la rentabilidad de un proyecto y del otro en relación a lo invertido. Si yo tengo una cantidad limitada de recursos, yo voy a invertir en el que tenga el índice de rentabilidad mayor. En ese voy a invertir. ¿Quedó claro lo que les digo o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Dígame. El valor de tiempo y después el payback simple lo tengamos. No, porque el payback simple es para comparar 2 proyectos sin el sesgo del valor del dinero en el tiempo, solo para eso. Tranquilo, lo vamos a ver en ejercicio. Sigamos. Ya,
El índice de rentabilidad, esto ya se los dije, no necesitan volver a anotar, no necesitan, solo está explicado. Ahí, el índice de rentabilidad pierde toda utilidad cuando no se debe racionar el capital. Lo que les decía, si es que yo no tengo que racionar el capital, no me dice nada concluyente. Si tengo dos proyectos y uno me dice de que tiene un índice de rentabilidad de 1,02 y el otro tiene un índice de rentabilidad de 1,08, no me dice nada. Si es que no necesito racionar el capital. Eso perfectamente podría ser una pregunta conceptual de prueba y estoy seguro que muchos se equivocarían. Si proyectos excluyentes, si se los digo así, proyectos excluyentes, uno tiene un índice de rentabilidad de 1,02 y el otro 1,08, ¿cuál hago? La respuesta correcta sería debería ser los dos. No tengo información que me diga que tenga que hacer uno en vez del otro. ¿Me van siguiendo? Esas son las típicas preguntas. Ah, lo otro que le iba a preguntar, ¿cómo van con el material de estudio? No, dígame, ¿ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto lleva? Estoy como en la mitad. ¿Qué cosa? Como en la mitad, es que voy a también hacer como, hice unos de bono, unos de acciones y Eso, ¿y cómo va? Bien, igual le mandé un correo porque me salieron algunas dudas, pero Ah, ya, igual. sí, tengo que responder. En época de prueba ustedes saben que me saturó un poquito de correo, pero ya, ¿alguien más ha tratado de hacerlo? ¿Pero pudo hacer algo? Ya, bueno, por lo menos algo ha tratado. Es que ese material de estudio está como las pruebas. Ustedes saben que en las pruebas uno puede llegar a todas las alternativas, pero solo una buena. No, pues si ya es así, pues. Si usted sabe que es así, pues. Ya. ¿Estamos claros con lo que vimos hasta acá? Lo anterior... Son las 12. Ven. Ya. Lo anterior eran los criterios. Ahora vamos a ver cuando los criterios no funcionan tan bien o cuando estos criterios que estábamos viendo tienen se pegan una patinada en algunos casos. ¿Ya? Tienen algunos errores o no errores, pero nos entregan información no concluyente. ¿Ya? Primero tenemos que entender que nos vamos a basar en dos de los tres métodos. ¿Cuáles son los tres métodos generales? BPN, TIR y Payback o periodo de recuperación. ¿Qué les dije del periodo de recuperación? Que si bien es un instrumento independiente, ese instrumento independiente necesita información adicional, que es el tramo o la cantidad de corte que tiene, por lo tanto lo vamos a dejar de lado por ahora. Los conflictos que vamos a ver ahora, o comillas conflictos, porque así se llama esa subunidad, los conflictos de los criterios van a estar basados solo en el BPN y la TIR. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Oiga, pues, me va siguiendo, suéltelo. Sí, ya, pero tenía el teléfono, no me trate de engrupir. Ya, sigamos. Por lo tanto, nos vamos a centrar solamente en los conflictos del VPN y la TIR. Después, una de las cosas que tienen que tener en cuenta, ojo, que es la base conceptual a lo que se viene, es que ambos asumían reinversión de flujos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la clase pasada? Y bueno, en realidad, más que la clase pasada, en cualquier clase de matemática financiera nos pasaba lo mismo. El BPN asume que se reinvierte toda la tasa de descuento, a la misma tasa independiente del periodo. Teníamos un proyecto con 20 años de flujo, los traíamos todos a la misma tasa. ¿Se acuerdan de eso? En cambio, la TIR, ¿qué es lo que es la TIR? Es a qué tasa traigo todos los periodos, todos los flujos, da lo mismo que sea 20 años, los reinvierto todos a la misma tasa de interés. De partida esa cuestión ya tiene una cantidad de supuestos no tan reales. Miren lo que va a pasar. Les voy a dar un ejemplo, entre comillas, extremo cuando queremos hacer algunas comparaciones. Miren, cáchense esta. Si nosotros tenemos un proyecto de inversión y otro de financiamiento, lo que decía usted, pues, ¿ya? Si tiene los mismos montos, fíjense, los mismos montos de flujo, uno positivo y uno negativo, la TIR va a ser la misma para los dos proyectos, pero no va a ser el mismo BPN para los dos proyectos. ¿Sí o no? Por lo tanto,
Estos casos son extremos, pero ustedes podrían tener proyectos no tan extremos que les den conclusiones diferentes. Eso es lo primero que hay que saber cuando son proyectos de financiamiento y de inversión. Luego, oye, cada vez que lo veo, dígame. ¿Acá? ¿En qué cosa? Puntualmente. Sí, como... ¿Se acuerdan que nosotros podemos tener un flujo positivo o flujo negativo que eran proyectos de inversión o de financiamiento? ¿Se acuerda? Por ejemplo, yo invierto 1.000.000 y me dan cuotas de 100.000, no sé, 12 cuotas de 100.000. Si exactamente los mismos montos, pero con signos cambiados, si yo le calculo la TIR al primero y la TIR al segundo, va a ser la misma. ¿Me va siguiendo? Pero el VPN del primero y el VPN del segundo no va a ser el mismo. ¿Por qué pasa? Porque uno va a ser positivo y el otro negativo. ¿Por qué? No, pues no es el mismo monto. ¿Ya? Teniendo eso claro, es un ejemplo extremo en que nosotros podemos tener proyectos de financiamiento y de inversión que si llegamos a compararlos nos van a dar distintas conclusiones. Punto 1. Veamos ahora esto, pero en realidad lo que más me interesa es esto que vamos a ver ahora. Que en realidad, me doy cuenta y... Pucha, yo soy tan malo para hacer estas PPT, pero... Tenemos dos proyectos. Cáchense esta. Dos proyectos. Proyecto 1 tiene menos 500 en el momento cero, es decir, invertimos, luego tiene un flujo positivo de 1.500 y luego tiene un flujo negativo de 1.080. O sea, de partida es un proyecto que no es bien comportado. ¿Estamos claros? ¿Cuántas TIR tiene el primer proyecto? 2. ¿Y cómo llegó a eso? Tiene dos cambios de signos, primero de negativo a positivo y de positivo a negativo. Y de los dos cambios de signos, o sea, de las dos TIR, ¿cuál debería ser la que utilizamos? Pero son las dos positivas, pues. Ya, pues no me diga eso. ¿Cómo? Ya. ¿Y por qué? ¿Y por qué la más chica? Si... No necesariamente, pues. Dígame. Por el caso más riesgoso y sea la segura. Va por ahí. Porque si nosotros tenemos dos proyectos que rentan lo mismo, que tienen el mismo VPN, siempre uno va a tener el menos riesgoso. Eso está muy bien, Javier. Ya. Va a dejar de ser número 2. Está acercándose a dejar de ser número 2. ¿Qué pasa con el segundo proyecto? No, pues. El segundo proyecto no tiene ninguna tasa, ninguna TIR que logre llegar a ese resultado. No tiene TIR. Después calcúlenlo, háganlo en Excel. Pero después, pues no ahora. Dígame. Porque cuando yo tengo la misma rentabilidad, el mismo VPN de ambos, uno asume que, en el fondo, bajo los criterios basales de la economía, uno siempre con la misma rentabilidad asume el menor riesgo. Eso, porque la TIR asume riesgo. Y siempre, si los flujos son los mismos, uno elige siempre el menor riesgoso. Si usted puede tomar 10, no va a tener 10 fijo, teniendo un riesgo muy alto y un riesgo muy bajo, siempre se va a asumir el riesgo más bajo. No, hay riesgo más alto, pero uno decide utilizar el riesgo más bajo si tiene certeza de va a llegar a los mismos flujos. Ya, sigamos. Primero, nosotros sabemos que el primer proyecto, ojo, y tomen nota que esto es súper importante, el primer proyecto tiene dos TIR, 80 y 20%. Si ustedes reemplazan y traen a valor presente los dos flujos de acá, estos dos, con el 20 o con el 80%, da 500 positivo. Al tiro, dígame. Ponga su micrófono, güey. ¿No tiene TIR? ¿Por qué pasa? Véalo, analícelo. Yo estoy seguro que lo va a poder hacer. Ya pues, y si está elevándose a 2, ¿qué va a pasar? No puede ser negativo. Ahora vamos a llegar a eso, pues, pero cálmese. El proyecto 1 tiene dos TIR. Proyecto 1 tiene dos TIR.
El segundo no tiene TIR porque no hay ninguna tasa que yo pueda achicar dos flujos futuros que me dé este monto. Eso es. ¿Ya? El segundo no tiene TIR. En ambos casos, la decisión no es clara. ¿Usted haría o no haría el primero o el segundo proyecto? No tenemos certeza porque tiene dos TIR. Para eso, tenemos que armar el perfil del VPN. Por lo que me dijo Isidora, no alcanzamos a hacer ningún ejercicio con perfil de VPN. Es algo muy sencillo. Ahora se los voy a explicar. Ya. Vamos a la pizarra. Lo único que es... Oh, ya casi no queda listo. Va. Así sucesivamente. El perfil del VPN es utilizar todas las TIR posibles en donde mientras más alta es la TIR, más bajo el valor presente neto. En un punto se corta. ¿Ya? En ese punto es cuando hace que el VPN sea cero. ¿Estamos claros? Hacer esto y llevarlo al gráfico es hacer el perfil del VPN. ¿Qué va a pasar? Así se grafica cuando tiene dos cambios de signos. Ustedes saben, lo tienen que haber visto, o con Manolo o con Martita, en algún cálculo. Cómo se grafican una ecuación cuando está una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que va a pasar? Corta en cero en dos partes. Siempre la TIR es la primera. Siempre. ¿Estamos claros? El proyecto tiene tantas TIR como cambios de signos. Esa es una cuestión que ni siquiera necesitan estar en finanzas para cacharlo. Eso es una cosa netamente algebraica. Que ustedes me deberían decir, pero profesor, si tiene cambio de signo, al graficar va a tener dos respuestas que hagan que corten el eje X. Álgebra evidente. No necesitaban nada más que eso. Ya. Ese es el perfil del VPN, vamos a hacer ejercicios, o en realidad no sé si alcancemos nosotros, pero por lo menos con Isidora deberían hacer sí o sí. Y también tienen que entender que el proyecto tiene tantas TIR como cambios de signos posibles. Sigamos. Conocido el perfil del VPN, se puede conocer además la tasa de Fisher. ¿Quién se acuerda de los que leyeron? ¿Usted leyó? ¿Qué es lo que era la tasa de Fisher? No. El señor Fisher hizo varias cosas. Antes, ¿cuándo vimos Fisher? ¿Pero qué tasa, pues? Eso, para ver la tasa nominal y real, exacto. La tasa de Fisher, de acuerdo a lo que ustedes ya saben porque leyeron. ¿Qué era? ¿Quién leyó? Oiga, ¿usted allá atrás leyó? ¿Para el viernes pasado, sí? Ya, está bien. La tasa de Fisher es cuando tenemos dos proyectos que si los grafico, ¿en dónde se cortan entre sí? Es decir, es la TIR que hace que los proyectos tengan el mismo VPN, no que ambos tengan el VPN 0, sino que es la tasa de descuento a la cual los proyectos son iguales. Eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, mira, con cierta tasa los proyectos me generan el mismo valor presente. Dígame pues. Sentido a tener una tasa igual para ambos proyectos, porque si yo tengo un proyecto que le puedo aumentar el rendimiento, obviamente se le va a aumentar la TIR. No le veo sentido bajarlo para dejarlo al nivel del otro proyecto. No, pues esto es solamente para tomar la decisión. No es que yo se la quiera bajar.
Pero el supuesto como que no te permite analizar bien el proyecto. No, sí permite, porque al tener cierta tasa, yo digo, mira, con cierta tasa se igualan, pero cada uno tiene su propia TIR. Por lo tanto, si con cierta tasa se igualan, a lo mejor, sobre uno, mucho más arriba de uno, me conviene más hacer un proyecto que el otro. Y eso es lo que empezamos a ver. Y ahí nosotros vamos a ver, pero mira, acá, aquí y acá se hacen cero. Por lo tanto, déjame un segundo. Por lo tanto, que la TIR sea cero corta que el VPN sea I. Entonces es una cuestión, cuando lo veamos en la práctica se van a dar cuenta, la tasa de Fisher siempre se utiliza para los proyectos mutuamente excluyentes, más allá que el índice de rentabilidad incluso, porque el índice de rentabilidad igual tiene un sesgo. ¿Y cuál es el sesgo que tiene el índice de rentabilidad? De que uno dice, está bien, ningún problema, ya por cada peso invertido, sí, pero ¿qué pasa si yo igual no necesariamente quiero el que tenga cada peso invertido? A lo mejor quiero el que me genere más. Y eso lo puedo ver con esto, con la tasa de Fisher. ¿Quién está preguntando? Sandor, dígame. Profe, el hecho de que sea la primera tasa de la TIR es porque para poder solucionar ese problema tengo que traer como los flujos, como juntar todos los negativos hasta el primer negativo, ¿no? Como traerlo a valor presente y ahí solamente tengo un cambio. Sí, es una forma algebraica de hacerlo, pero yo creo que está un poco de más para lo que queremos en el curso. Pero sí, es una forma algebraica que podríamos llegar al mismo resultado. Ya. Ya, siga, dígame. Sí, pues la TIR es única. No, la TIR es única para que el VPN sea cero. Acá es una tasa que hace que el VPN sea el mismo. Sí, pues tasa de interés, pues. Pero en este caso yo anoté TIR porque estábamos utilizando el gráfico de antes nomás. Pero sí, es otra tasa de interés. En realidad la TIR también es una tasa de interés nomás. Exacto, esa es la TIR. Una tasa específica es la TIR. Ahí hay varias tasas. ¿Ya? Dígame. No, el mejor proyecto es siempre el que tiene la TIR porque yo le puedo exigir más. La TIR más alta. Ya, sigamos, solo para cerrar. Además, ustedes tienen que entender, y ya en lo último, tienen que entender de que, y esto ya se los había dicho otras veces, hay empresas que cuando también están dispuestos a hacer proyectos que tienen VPN negativo, por ejemplo, cuando quieren hacer una campaña de marketing, quieren que hacer una penetración de mercado muy violenta, quieren mejorar. Yo he conocido empresas que están 2 años con proyectos VPN negativos, ¿para qué? Para que luego hagan proyectos positivos. Y por último, ¿qué es lo que se nos viene? Crear los flujos de caja. Miren, en esto va a ser a la vuelta de la prueba 1, ustedes se tienen que poner mucha atención con esto. Flujos. Espérense un segundo. Con estas dos cosas, ¿qué podemos hacer nosotros? Valorizar cualquier instrumento financiero o proyecto. Esta cuestión que está acá, los flujos de un proyecto lo vamos a empezar a ver de vuelta de la semana de pausa. ¿Ya? ¿Y con qué? Con las herramientas que llevamos durante todo el semestre. Matemáticas financieras, bono, valorización de renta variable, etcétera. Ese es, como podríamos decir, el objetivo de Finanza 1. Y la tasa es gran parte del objetivo de Finanzas 2. Con eso estaríamos redondeando un poquito lo que son las finanzas en general, con todos los matices que tiene. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Mira, pero tampoco era tan tarde. Ya. Profe, chao cabros. Chao, profe. Chao, que estén bien.